La prédica de hoy, hermanos, se llama indiferencia. ¿Quién ha oído hablar de la indiferencia? Dígame. ¿Qué tiene por indiferencia? Pues creo que se entiende mucho, ¿no? Pero algo que es importante, recordar de la indiferencia. Por ahí hemos oído una frase que dice que ¿cuál es la peor grosería que se le puede hacer a una persona? Es una mala frase, ¿eh? ¿Cuál es la peor grosería? Ignorarla. Y me puse a pensar desde hace meses, en un día que iba también a predicar esto. ¿Por qué razón? Porque considero que la indiferencia mata el amor. La indiferencia es un destructor de las cosas de Dios. Y no propiamente quiero abocarme hoy a lo que es el pecado, porque es pecado lo que vamos a estudiar, pero me quiero abocar al razonar cómo esa forma de ser indiferente en la familia, en la pareja, con los hijos, trae destrucción. ¿Cuántos no hemos llegado a la casa y no te ponen atención? O estás platicando con alguien y están ocupando esta cosa que es la mejor herramienta, yo creo que del siglo, pero también la más destructora. Estás hablando con ellos y mandando un mensaje. Hay gente que me ha tocado que me está platicando sus problemas para que tengan una consejería y al mismo tiempo están escribiendo en el teléfono. Y de verdad que, ¿qué es lo que provoca ganas de no ponerles atención? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué provoca cuando tu pareja llegas y quieres estar con ella? Si sea tu esposo o tu esposa y le dices, oye, mi amor, vamos a ver una película, vamos a estar juntos, no sé, tomar un café o lo que sea, ¿no? Convivir. Y en lugar de ponerte atención, se va al celular o se aparta. ¿Qué provoca? Díganme. No sé, desolación. En unos provoca una cosa y en otros provoca otra. Pero bueno, miren, la indiferencia lo conceptualiza el diccionario como un estado de ánimo hacia una persona en donde no hay ni inclinación ni repugnancia. O sea, no repugno a alguien ni tampoco me inclino. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, un paréntesis. Atiende por favor a los jóvenes un poquito. Ya. Seguimos. En hebreo se dice adish. Para los hebreos es falta de amor al prójimo. No preocuparse por el prójimo. En conclusión, es cuando no amas a una persona ya no te preocupas por ella. ¿Sí me explico? Pero vamos a ver cómo esto lo contempla la palabra de Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay acciones, hermano, que se cometen por omisión. ¿Qué pasa si una enfermera no le da el medicamento al enfermo? Se va a morir. Y si éste se muere, ella no fue a meterle un cuchillo ni le tapó la boca, ¿verdad? Únicamente fue omisa. La forma de ser omiso es la otra forma de pecar. El Señor, sabemos bien que no hemos de matar, robar, fornicar, adulterar y todas aquellas condiciones que vienen de la ley de Moisés. Pero también sabemos que no hacer lo bueno es pecado. Entonces, que el no hacer se constituye una conducta de carácter ¿qué? Pecaminosa. Omito hacer lo que debo de hacer. Pero cuando yo soy indiferente con una persona, ¿qué soy? Omiso. Soy omiso
Y aquí hay algo importante. Sí, el Señor nos puso mandamientos. Vamos a Lucas 6. Sí, a ver, Lucas 10, corrijo, 10, 25. Es que hoy no traje mis lentes los buenos, entonces tengo que combinarlo un poco aquí. Vamos a verlo desde el... Desde el 25, vamos a leer. ¿Ya está el 25? Vamos a leer juntos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos bien que un mandamiento es el amor al prójimo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver el mejor caso de indiferencia que viene plasmado en la Biblia. Versículo 28, ¿ya lo tenemos? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la respuesta del Señor contundente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, a los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué hicieron estos ladrones a este hombre que venía de Jerusalén, que era un judío? Lo robaron y ¿qué? Lo dejaron medio muerto. ¿Cuál era su condición? Medio muerto. Entonces, quiere decir que lo golpearon feo, ¿verdad? Les fue mal. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante de notarlo porque tiene una condición de extrema necesidad de auxilio. ¿Sí? Y esto lo vamos a ocupar para después diferenciar lo que no es ayuda al prójimo. ¿Ok? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Sí? Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, si vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta al Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y aquí le contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. De estos 3 sujetos, ¿quién tuvo misericordia? El que lo curó. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Págales a los muchachos lo que te ordene. Ahí está atrás. Perdón, teníamos un pendiente que atender, pero aquí estamos. ¿Cuál fue de estos 3? El que tuvo misericordia de él. Pero ¿cómo pasaron los otros 2? De largo. No le hicieron caso. ¿Están de acuerdo? No le hicieron caso. ¿Qué hicieron estos sujetos? ¿De qué carácter? Indiferentes, fueron omisos. ¿Estamos de acuerdo? Omisos. Aquí vemos el primer señalamiento de una conducta que se debió de hacer y no le hicieron. ¿Por qué razón? Porque este hombre, ¿cómo estaba? Herido y con peligro de muerte. Había que atenderlo. Aquí nos está diciendo el Señor algo que es importante, el extremo de necesitar ayudarlo porque sí necesitaba ayuda. ¿Sí? Ahora vamos a pensar, ¿cuántos de nosotros somos indiferentes? Hay algo que se llama empatía, ¿verdad? Alguien tiene un problema y no recibe nada.
¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera una oración. ¿O no? O sea, podemos observar que eso va dañando. Pero ¿cuál es el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento es amor. ¿Y qué es lo contrario a este mandamiento? Indiferencia. Omisión, indiferencia. ¿Qué produce? Entonces son contrarios, ¿verdad? Y cuando la indiferencia sobreabunda frente al amor, ¿qué viene? Que triunfa la indiferencia, triunfa la omisión. ¿Y el amor qué? Cae. Se acaba. ¿Cuántas parejas no terminan por falta de amor? Por indiferencia. Tanto hombres como mujeres, o los dos al mismo tiempo. O llega un niño, sí, con su papá y no tiene atención. ¿Sí? Prefiere estar en todos lados menos atendiendo lo que debe atender. Es una indiferencia y constituye pecado porque es no hacer lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y es congruente lo que le estoy diciendo a la palabra subsecuente que nos da el Señor. ¿Qué dice? Amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le pone el ejemplo que ¿quién es el prójimo? Pero también viene el ejemplo de los omisos. ¿Y quién es el que le da ayuda a este judío? Un samaritano. No le importó la raza, ¿verdad? No le importó. ¿Quién era más prudente que le ayudara? El levita o el sacerdote, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué eran? Todos judíos, ¿verdad? Y no fue así. ¿Quién no amó a su prójimo? Ni el sacerdote, ni el levita. Pero el samaritano sí. El samaritano sabemos que viene de una ciudad que se llama Samarita. Era un ciudadano de allá. ¿Sí? No correspondía a la clase judía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir viendo. Ahora vemos que aquí hay una diferencia en este capítulo. Nos marca quiénes son los primeros sujetos que aparecen. Los ladrones. Esos claro que no son el prójimo. Porque tu prójimo te va a amar, no te va a ir a dañar, ¿verdad? Sí, esos lo lesionaron. Casi lo matan. Entonces el prójimo no es el que te está haciendo el daño. Puede coincidir que sea una persona que pudiera ser tu hermano, pero no se está portando como tu prójimo. ¿Sí? Y luego vienen los otros dos que debiendo, porque son co-ciudadanos, tampoco ayudan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos los ladrones, el sacerdote y el levita. Y de estos ninguno es prójimo. ¿Todos qué son? Indiferentes. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. ¿Quién fue prójimo? El que tuvo ¿qué? Misericordia. Así lo distingue, y el otro es maestro de la ley. Entonces, ¿qué dice el Señor? Anda, ve y haz lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa misericordia? Ya lo hemos estudiado, pero tenemos que abundar. ¿Qué es misericordia? Misericordia viene de la palabra hebrea que significa rahamí. No, a mí que se escribe rahamí, que significa útero-matriz. Misericordia es un amor muy profundo, es un amor paternal o maternal. Es uno de los amores más puros. Sí, es coincidente cuando el Señor dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. La misericordia es congruente a un amor de esa naturaleza, un amor muy profundo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Mateo 25, capítulo 25, versículo 41 al 45, por favor. Desde el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Sí, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Y estas necesidades que nos habla, ¿qué? Es un desnudo, es un hambriento, es un enfermo, es uno en la cárcel, ¿no son básicas? ¿Estamos de acuerdo? Son básicas, ¿verdad? No te está diciendo que vendas tu casa para dársela a otro, ¿verdad? Nada más te está indicando que por lo menos tomes las medidas necesarias para procurar a tu prójimo. Lo mínimo, darle de comer. ¿Estamos de acuerdo? Lo mínimo. Y no seas, ¿qué? Indiferente. Pero aquí volvemos a centrarnos al tema, es la indiferencia. ¿Por qué? Porque la omisión, ya vimos que es no hacer todo lo bueno. Ese es un catálogo enorme, ¿verdad? Todo lo bueno es, creo que infinito, ¿verdad? Pero me voy directamente a la indiferencia, o sea, que no te signifique una persona nada. ¿Y dónde? ¿Por qué están las familias desintegrándose? Por indiferencia. Yo he visto más de 1, 2 o 3 familias que empiezan a desintegrarse por indiferencia. Y no nada más entre el matrimonio, esposo y esposa, sino también hijos. Indiferentes con los abuelos, con los tíos, con los primos. No le importa a nadie nada. Simplemente vamos por la carretera y vemos un accidente y nadie se para. ¿O no? Pero esto ha llegado a un extremo mucho más grande, porque antes decías, no me paro con el extraño, pero con mi hijo, con mi esposa, con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con los que son de sangre. A ese grado ha llegado la indiferencia. No me preocupo. Yo conocí una familia que los papás estaban en la iglesia todo el tiempo y decían que servían, pero no cuidaron a sus hijos. ¿Qué pasa con ese amor? Díganme. Se acaba. Se marchita el corazón de los otros, ¿eh? Te acostumbras a que no eres importante para tu papá, para tu mamá. ¿Sí? Esa es la parte reflexiva de esta predicación. ¿Sí? Observar cómo la indiferencia está acabando con la familia. Acaba con el amor. ¿Sí? ¿Cómo la voy a combatir? Amándolos. Llegamos a la iglesia, a la congregación. Bueno, pues en esta no sé caso, no lo he observado, pero en otras, yo sí he observado que acontece en otras condiciones. ¿A qué van? A ver cómo va vestido uno y el otro, ¿verdad? Pero a darse amor no. Y a despreciarse, ¿a eso va? ¿Va a ese concurso de la sociedad? ¿No hay eso? Hace tiempo, en una congregación que estábamos, cada vez que sacaban fotos, yo salía con la misma camisa. Y es que de verdad tengo 3 del mismo color. Y me decía mi esposa, ¿vale? ¿Sí que nada más tienes esa? Le digo, pues no me importa porque es la más cómoda. Es la más cómoda, se estira cuando levanto las manos y no se me sale la lonja, ¿no? De verdad, pero me sentía muy contento porque pues, no voy a competir con mis amigos, ¿no? Con mis hermanos. No es la idea. ¿Sí? Hay que procurar, sí, con este llamado a repetirse de la diferencia, procurar a la familia, procurar a los demás, procurar a tu hermano que está triste. Miren, les voy a poner un ejemplo hermoso. Vamos a Hechos 3, 2, 9. ¿Ya lo tenemos? Desde el 1, para que tenga mucha congruencia, no nada más es un cachito de versículo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo,
que se llamaba La Hermosa. ¿Cómo se llama el templo? La Hermosa. Sí, este se llama Centro de Alabanzas, ¿verdad? Para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran una limosna. Pues puso la mano así, me imagino, ¿no? Y de hecho, pues una limosnita. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, en él, los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Yo que estaba así, ¿no? ¿Cómo se lo imagina? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso, ¿eh? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le enfermaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué le dio Pedro? Lo que tenía. Lo que tenía le dio. ¿Qué tenía? Tenía del Señor, de su Espíritu. Y por la potestad que nos dio el Hijo de Dios, en su nombre lo sanó y lo levantó. Le dio de lo que tenía. Muchos entramos en una constricción que es terrible. Yo la he tenido, pero gracias a Dios ya me está liberando. ¿Por qué razón? Porque luego uno dices, tengo que entrarle porque pues Dios me ha bendecido. Pero no todo es dar una cantidad de dinero o algo material. De lo primero que podemos dar es de lo que recibimos, de la gracia de Dios. ¿Qué es lo primero que recibimos los hijos de Dios? Salvación. Recibimos a Cristo. Recibimos el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo damos? Orando. Orando por nuestros hermanos. No necesitamos dices, bueno, yo no tengo, ¿qué doy? No des lo que no tienes, porque Pedro no lo dio. Dijo, no tengo plata ni tengo oro, sino lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dio de lo que Dios le había dado. Le dio sanidad del Espíritu de Dios. Y digo del Espíritu porque todo lo hace el Señor y su Hijo por medio del Espíritu Santo. Le dio lo que tenía. No estamos obligados a decir, híjole, pues no traigo, sabemos bien que la vida es dura, luego no nos alcanza ni para nosotros. Pero simplemente los hijos de Dios, ¿qué más puedes dar? ¿Qué es más grandioso? ¿Un billete o orar por tu hermano? ¿Una cantidad, un regalo o no ser indiferente? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Vamos a 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ya vieron cómo interpretaríamos esto? Muchos dicen, cuando piden ofrenda o piden diezmo, dice, pues, regrésale a Dios de lo que... Dios no necesita que regresemos a la ciencia cierta nada, porque Él es dueño de todo. Pero un motivo de dar es que Dios te ame. Pero de nada sirve que des si no lo haces con amor. ¿Estamos de acuerdo? Y nos rebotamos al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento es amor. Y el que no ama a su prójimo, le es ¿qué? Indiferente. ¿Ya vieron que la indiferencia como omisión es totalmente enemigo del amor? Eso es lo que quiero que descubran esa parte. Porque puede irse como una prédica más, pero no, quiero que lo tomen en cuenta, que quede en su corazón, para que también sepan pedir perdón.
y que sepamos cambiar nuestras conductas, que no seamos indiferentes, de verdad. Si yo me acuerdo cuando yo era chico, yo quería estar con mi papá, me gustaba mucho estar con mi papá, y mi papá no estaba conmigo, él estaba con sus amigos, y hacía todo lo posible por estar con él. Hoy yo no, hoy yo quiero estar con mis hijos. Todos los que me conocen saben que los traigo para arriba y para abajo, y estoy con ellos, y hasta les digo, vente a acostar conmigo y vamos a ver la tele juntos, y me los llevo a todos lados y los acompaño. ¿Por qué? Porque la indiferencia mata el amor. Duele. ¿A poco no les ha dolido a ustedes? ¿Y a poco no creen que también causan dolor con su indiferencia? Créanme. La primera forma en la que empezamos a dejar de ser indiferente es orar por nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo inmediato? Mi hijo, mi esposa, mi madre, mis hermanos. Después de ahí, ¿quién viene? Sí, pues mis vecinos, los próximos, mis hermanos en la iglesia. Hace poco les dije algo importante. Cuando empezamos a iniciar este ministerio, yo le dije a mi esposa, bueno, no sé si le dije, ya no me acuerdo, pero sí me pregunté, dije, ¿cómo los voy a amar? Porque también iba a la iglesia y me retiraba y pues aquí nada más a tus cuates, ¿no? O tienes simpatía con ellos, con los que te juntas, con los que te hablas, aquí te encuentras. Después de orar por la congregación, un día le dije a mi esposa, le dije, ¿ya te diste cuenta que ya los amamos? Después de estar orando por cada uno de ellos. Sí, ya se dieron cuenta que cuando oras das, ya no eres indiferente a su dolor. ¿Estamos de acuerdo? Te empiezas a preocupar, empiezas a hacer las cosas de Dios, se empieza a establecer el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar a orar unos por los otros. No es necesario decir, te traje esto. Claro, si Dios te lo pone en tu corazón y tú ves una necesidad, pues dásela. ¿Sí? Ya vimos que dice el Señor, ¿me viste qué? Desnudo, me viste enfermo, en la cárcel, hambriento y no me diste de comer. Estamos hablando de lo esencial. Por ahí he escuchado algunas veces donde hay gente que vende su casa emocionada y manipulada para darla a ciertas gentes. O no hemos visto algunos predicadores que obviamente son falsos, que les demandan sus bienes a las gentes, que se encuentran en su primer amor y los manipulan. Eso no nos mandó Dios. ¿Qué dijo el Señor? Por lo menos lo mínimo, lo esencial, lo necesario. Yo les voy a decir una cosa, yo cuando llego aquí a la iglesia y empiezo a ver que faltaron muchos, digo, ¿qué les habrá pasado? ¿Amanecieron crudos y no pudieron venir? ¿Traen resaca? ¿Se pelearon entre el esposo y la esposa? A veces digo, ¿no tendrán para transportarse, para llegar? Sí siento feo, de verdad me preocupa. ¿Sí? Pero no, por ahí luego me doy cuenta en el Face que andaban en una fiesta, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora hay una cosa importante. Fíjense que cuando pensé en este tema, pensé que también hay que decirlo completo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que se aprovecha de estas cosas, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Llega alguien, ¿quién no oyó? Porque ya todos de aquí tenemos ya tiempo de estar en el camino del Señor. Sí, de gente que estaba en su primer amor. ¿Saben que el primer amor es cuando conoces al Señor y estás bien emocionado y quieres tú que todo sea bueno? Después que vienen ataques de este tipo y te empiezas, ¿qué? A enfriar. Pero casi nadie nos habla de cómo controlar esta clase de situaciones. Vamos a, Judas, nada más tiene un solo capítulo, el libro de Judas. En el capítulo 1, versículo 16. Habla de ciertos hombres, ¿no?, que van a venir. Dice, estos son murmuradores. Estos son murmuradores querellosos. ¿Qué significa querellosos? ¿Sí saben o no? Es una palabra difícil. Acusadores. Una querella es una acusación. Y cuando una persona es querellosa, está nada más de acusador. O sea, si ya saben que hay alguien en la iglesia que llegue y nada más está viendo qué hizo el otro, es un querelloso. ¿Sí? Y la vecina de la calle que no se está quieta, nada está viendo hasta quién tira la basura del ladito para irlo a acusar, es un
querelloso. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿A poco no hemos visto de estos? Y de repente dices, ay Señor, ¿y qué hago con estos? Créeme que yo he llegado a congregaciones en donde manejan líneas, categorías, y empiezan por el coche. ¿En qué llegó? Sí, y de ahí, a ver, te tratamos a ti de una forma y a ti de otra. ¿Sí? Y así lo hacen. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar ¿qué? Un provecho. Hace muchos años, hermanos, yo dejé de venir a esta iglesia, pero es que ya estamos viejos en esto, ¿no? Tendrá yo creo que esto unos 20 años. Y llego y me encuentro una persona que recibe en la puerta y venía yo con papá, todavía vivía, mis hermanos, estamos solteros. Y nos dice, cuando ustedes llegan, llega la luz y se ilumina este lugar. ¿Ustedes creen que eso era cierto? ¿Correcto? Ni siquiera de admitir, ¿no? Dije, ay caray, que esto ya está muy mal, ¿no? Ya no me dieron ganas de convivir con esa persona, ¿no? Porque estaba adulando, ¿o qué? Para sacar provecho. Pero esta persona, fíjense que es curiosa porque en la vida sí se nos encontramos bastante. Ahorita no le voy a decir el nombre, muchos pueden imaginarse quién es, pero es un buen ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 3:10, vamos. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muchas veces, por eso es que se acaba ese espíritu también de amor para el prójimo. Porque viene el que aprovecha esta condición y que abusa. Esta misma persona que yo le comentaba, siempre estaban diciendo que no tenían para comer, pero no trabajaban. Yo había tenido el esposo un buen puesto en el gobierno, una empresa paraestatal. Y yo me acuerdo que hasta mamá en algún momento le dijo, oiga, pues, ¿por qué no vende postres? Yo le ayudo poniendo la inversión y hasta la acompaño casi a venderlos, ¿no? Dijo, no, ¿qué van a decir aquí en la colonia de nosotros? ¿Cómo nosotros? Pero sí se agarran a sus mensos que sí trabajan y sí les dan, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí encontramos la ley, ¿no? ¿Qué dice? Que el que no coma, el que no trabaje no coma. Y no digo ley por la ley de Moisés, sino la palabra de Dios toda es para observarse. Aquí está un principio. Si tú estás viendo que tu hermano está en condiciones deplorables, pues obviamente lo vas a asistir. Pero si ves que no trabaja, pues que no coma, porque no vas a condicionar tu existencia ni tu esfuerzo a este que está sacando provecho, ¿no? Como el que nos dijo en el libro de Judas, ¿verdad? Vamos a Mateos 10:16. Esta es una hermosa palabra. A mí me llenó mucho de conforto. Y esto no se nos olvide. ¿Por qué razón? Porque es triste. Hemos sabido de mucha gente que dice, ya no regreso a la iglesia porque me hicieron esto. Pero hay algo importante. No se pusieron, ¿qué? A escudriñar la palabra para conocer la voz de Dios. Aquí está. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Quién te va a dar esa prudencia? El Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los que andan en obediencia, a los que escudriñen su palabra. Ninguno que no escudriñe la palabra de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 5, versículo 37 al 42, si no me equivoco, que nos ordena escudriñar la palabra, andar en obediencia. Si alguien anda en obediencia, va a denotar esto, ¿no? Y con esto, ¿qué? Te voy a decir, anda con cautela porque vas a andar entre lobos. Vamos a Filipenses 1, versículo 9.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vamos a orar para que aumente en nosotros el conocimiento, en el amor, para que podamos distinguir lo que es correcto de lo que no. Vamos a Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esta es una palabra fuerte, hermanos. Esto es hablar de la trampa. De verdad. Yo me acuerdo en 1990, yo creo, en este templo, yo era un niño. Recuerdo bien que había 2 cultos en la mañana y en la tarde. Y yo le dije a mi abuela, le digo, oye abuelita, le digo, ¿por qué venimos también en la tarde si ya venimos en la mañana? Y me dice, ay hijo, es que andamos muy mal. De verdad que lo recuerdo con tan buen sabor de boca. Pues en realidad casi todos venimos nada más por los beneficios. Buscamos a Dios por los beneficios. Sí, en realidad sí, no es por amor. Y así muchas veces con el prójimo. Me acerco cuando algo me ocupa y no me acerco antes. ¿Estamos de acuerdo? Quiero rescatar mi familia y mi matrimonio y a mis hijos cuando ya no les puse atención. ¿Estamos de acuerdo? Soy indiferente, pero ando en lo que no debo. De verdad, hagan un análisis y observen ustedes cuando llegan a su casa y no les hacen caso. Qué bonito se siente que te pongan atención. Yo un día llegué con mi hija y me decía, ya se despide de mí, y me empezó a decir, Olis, que la regresé y digo, no, yo soy tu papá. Me vas a dar un beso y me vas a decir que Dios te bendiga, papá, y yo te voy a contestar igual. Y si te parece y si no también. ¿Por qué? Porque no iba a ser así de fácil. También cuando nos cambiamos de casa llegó un tiempo en el que estaban todos chiquitos y tenían, no sé, 8 y 10 años. Ya llegaba yo y decía, pues ya llegó el perro, ¿no? Porque ni caso me hacían hasta que les dije, no, ahora me van a despedir cuando me vaya y cuando lleguen me van a recibir. Porque vamos a fomentar, ¿qué? El amor en la familia. No podemos seguir siendo indiferentes. Hagan una reflexión cómo esta indiferencia mata. Se cumple aquel mal consejo, ¿no? Que dicen que la peor grosería es la indiferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues esta es la prédica del día de hoy. Es cortita, pero quería dárselas, ¿sí? Para que la practiquen, para que lo entiendan, para que lo disciernan. No sean indiferentes con los que aman, porque al rato van a cosechar indiferencia y desamor. Que Dios los bendiga.